Un saludo, un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, su hermano Eliseo en Cristo, compartiendo con ustedes un breve mensaje que yo espero en Dios nuestro Señor nos ayude. El Salmo 139 dice que lámpara para mis pasos es tu palabra, Señor. La palabra de Dios verdaderamente ha de ser la luz que nos muestre el camino. Encontramos o vivimos en tiempos en los que hay gente que no quiere nada con Cristo, que no desea vivir la vida cristiana, pero nos encontramos también con gente que ama, que desea servir a Jesucristo, que lo ama profundamente. Para mí es muy grato cambiarme de un país a otro país y encontrarme a personas entregadas, humildemente deseosas de conocer la palabra de Dios. Qué hermoso cuando comparte uno la palabra de Dios y las almas están deseosas de conocer, de escuchar el mensaje de Dios nuestro Señor. A través de este video pretendo llegar en primer lugar a mis hermanos en Cristo, en la comunidad SEM, y también a toda aquella persona que desea amar seriamente a Jesús y que busca seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y quiere una dirección bíblica. Es la palabra de Dios la que nos dirige. Es el Espíritu de Dios a través de su santa palabra quien nos conduce. Quiero hablar en este momento de una profetisa. ¿Quién es esta profetisa? Esta profetisa se llama Miriam. Quien quiera que hemos estado en un crecimiento, desarrollo espiritual en una comunidad, sabemos quién es Miriam. Miriam es la hermana de Moisés. Miriam es caracterizada por tener la gran bendición de ser una profetisa escogida por Dios y en segundo lugar, hermana del más grande de los profetas, Moisés, y hermana de Aarón, el sacerdote de Dios nuestro Señor, en primer lugar instituido por el Señor a través de Moisés. Entonces, Miriam, se cree, nos dice la palabra de Dios, que tenía un gran liderazgo. Fue una persona de la comunidad israelita esclavizada en Egipto, pero que contaba con un gran liderazgo. Dios suscita líderes en medio de las dificultades de las comunidades. Y Miriam es aquella muchachita que acompaña a su madre a depositar a Moisés en aquella canasta en el río para que se salve Moisés. Y Miriam sigue la canasta por la orilla del río. Esto nos da características de su liderazgo, de las gracias que Dios le había concedido. Sigue la canasta por el río hasta darse cuenta que Moisés queda en las manos de la hija del faraón. Y tiene grandes dones porque es capaz de ir a la hija del faraón y sugerirle una nodriza. Alguien que cuide a su hermano Moisés de su propia raza. Y si fuese posible, se cree que hasta su propia madre sugirió para que cuidase de Moisés. Bueno, grandes características, un gran sentido de protección sobre su hermano, cosa que nos hace mucha falta a nosotros hoy en día, ¿no? El sentido de proteger a nuestros hermanos espirituales, hermanos en Cristo. Que esta palabra bendita, que este mensaje, hermanos, sea para nosotros eso, el deseo de estar protegidos por Dios nuestro Señor. La palabra de Dios verdaderamente guía nuestros pasos. Y yo deseo eso para usted y para mi persona en primer lugar, desde luego. Entonces Miriam se cree, queridos hermanos, que es la que espera que Moisés regrese. Espera que Dios cumpla la promesa del Salvador, del Libertador, a través de su hermano Moisés, que ella sabe que está en la familia real, que ella cree que está en la familia real y que Dios hará que en cualquier momento despierte, salga de ese letargo y salve al pueblo de Dios. Bueno, se cree que tenía grande liderazgo a Miriam y mire, la palabra de Dios nos lo confirma. Allá en el Éxodo capítulo 15, cuando ya una vez a Moisés forma parte de esta liberación que Dios nuestro Padre eterno suscita, dice la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 20, entonces Miriam, la profetisa, era una profetisa, ¿sí?,
hermana de Aarón, tomó en sus manos un instrumento, un pandero, y todas las mujeres la seguían con tímpanos, danzando en coro, y Miriam les cantaba: cantemos a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar al caballo y al jinete. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo Miriam tenía un gran liderazgo. Era la primera en tomar el pandero y todas las mujeres la seguían. Por allí hay necesidad de construir un altar y piden que las mujeres donen a sus aretes, sus collares, sus anillos, y Miriam es la primera en suscitarlo y buscar que los demás participen. Al igual que Miriam, usted conoce a personas que son llenas de liderazgo. Miriam se cree que tenía un liderazgo nato, o sea, desde nacimiento Dios le había concedido ese liderazgo. Entonces lo ponía al servicio de Dios. Usted conoce a gente así, yo conozco a gente así. Tal vez tú seas uno de esos líderes, que tienes ese liderazgo nato, que Dios te ha concedido un liderazgo nato, para que lo pongas al servicio de los demás. ¿Por qué estamos viendo a Miriam? Bueno, la palabra de Dios, lámpara para nuestros pasos, quiere guiarnos, quiere enseñarnos, quiere prevenirnos, quiere levantarnos a los que hemos caído, quiere sanarnos a los que necesitamos ser sanados. Miriam, siendo un gran líder en la comunidad israelita, nuestro enemigo le pone una trampa y ella cae en la trampa. Y de lo que fue un gran líder, vuelve o pasa a ser una persona escondida, que jamás se vuelve a hablar de ella. La que suscitaba el entusiasmo, el ánimo, de repente se apaga, de repente se termina. ¿Qué pasó con Miriam? ¿Qué pasó con esta líder? ¿Qué pasó con el liderazgo nato? ¿Qué pasó con la alegría que suscitaba el deseo de seguir a Dios en muchas otras almas? ¿Qué hizo que le llevó a padecer ese mal? Miren, hermanos amados de Dios, la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 12 del libro de los Números. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1: Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de la mujer extranjera que éste había tomado por esposa. Decían: ¿acaso Yahvé ha hablado solamente con Moisés? Decía ella y Aarón ya siendo sacerdote y profeta, ¿acaso Dios ha hablado nada más con Moisés? Miriam, wow, ¿qué pasó? ¿Que acaso nada más Moisés es el líder? ¿Sí? También Dios ha hablado conmigo, decía Miriam, decía Aarón, también Dios nos habla a nosotros. Pero ¿qué estaba sucediendo? Lo que no se daba cuenta Miriam y Moisés es, Aarón, Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, es que el demonio les estaba jugando una trampa. Los estaba haciendo caer en la murmuración. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de la mujer extranjera que éste había tomado por esposa. Decían: ¿acaso Yahvé ha hablado solamente a Moisés? Los celos espirituales. Cuando el demonio no nos hace caer en los pecados escandalosos de donde nos sacó a lo mejor en una vez, cuando ya no nos hace caer en los pecados feos que todos pueden ver, suele trabajar en el interior del cristiano y muchas de las veces suscitar los celos espirituales. Miriam empezó a padecer de celos espirituales, al igual que Aarón, hermanos de Moisés. Se pusieron celosos y envidiosos de Moisés y no se dieron cuenta y cayeron en las garras de nuestros enemigos, como sucede hoy en día dentro de nuestra iglesia, en las comunidades, en las parroquias, en las capillas. ¿Cuántas asociaciones, agrupaciones infectadas por este mal espíritu de murmuración? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Dice: ¿acaso Yahvé ha hablado solamente a Moisés? Ha hablado también por medio de nosotros. Y Yahvé lo oyó. Yahvé oye todo. Dios Padre Eterno oye todo. Lo que nosotros podemos decir por WhatsApp y decimos y luego lo borramos, Yahvé lo oye. Lo que nosotros podemos decirle al oído, al hermano, a la hermana,
Yahvé lo oye. Yahvé oye todo. Y Yahvé lo oyó. Yahvé oye los celos del hombre y de la mujer. Yahvé oye las palabras llenas de envidia que salen de la boca de los hombres, de las mujeres, de los cristianos. En este caso, una laica, profeta y un sacerdote. Yahvé oye a todos y Yahvé tiene su recompensa para cada hombre y para cada mujer. Es importante ver y que la palabra de Dios nos guíe, que la palabra de Dios nos instruya, nos alimente, nos conduzca, porque verdaderamente es lámpara para nuestros pasos. Versículo 3 dice: Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más humilde que haya visto en el mundo. Moisés era muy humilde. ¿Y qué pasó? Dice: de pronto Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan los tres a la tienda de las cítaras. Mire, de repente aparece Yahvé, Dios Padre Eterno, y dice: Moisés primero, Moisés, Miriam, Aarón, vénganse, quiero hablar con ustedes. Deseo hablar con ustedes. Y aquí hay una enseñanza bien hermosa. Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más humilde que se ha visto en el mundo. De pronto Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan los tres a la tienda de las cítaras. Y así lo hicieron. Yahvé bajó en la nube en forma de columna y se quedó a la entrada de la tienda. En aquel momento Dios Padre Eterno se hacía presente por medio de una nube. Dice que se queda al frente de la tienda. Llamó a Aarón, a Miriam, que se acercaron. Llamó a los dos que murmuraron. Y Yahvé entonces les dijo: escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta, dice, me muestro a él en visiones. Dios nos habla a través de visiones, porque somos profetas por gracia del bautismo. Nos habla por medio de visiones, dice, y le hablo por medio de sueños. Nos habla por medio de sueños. Un sueño que a veces se crea en nuestra vida, el deseo de salvar almas, el deseo de llevar la palabra de Dios. Es un sueño hermoso, precioso, que muchos perseguimos. Dice: pero no así con mi siervo Moisés. Él es el encargado de toda mi casa. No con Moisés, ¿sí? A Moisés no le hablaba con sueños o con visiones. Dice: él es el encargado de toda mi casa, cara a cara hablo con él, abierta y claramente, y dejo que él vea mi forma. ¿Sí? A Moisés le hablaba claramente y directamente. Dice: ¿por qué pues se han atrevido ustedes a hablar contra mi siervo Moisés? Miren nada más que hermoso, ¿no? Moisés era el hombre más humilde en la tierra, dice el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. O sea, Moisés no se preocupa por defenderse, cosa que muchas personas hacen. Se quieren defender. Es que están hablando mal de mí, es que me están criticando, es que no se vale. Moisés nos enseña que ser humildes es guardar silencio, que ser humildes es no defenderte. Moisés nos enseña que cuando tú te callas en la crítica, en la persecución, ¿sí?, viene Dios Padre y te defiende. Cuando tú guardas silencio, es el Señor el que te defiende. Cuando tú eres capaz de ser humilde, tienes un protector. Salmo 91. Se acogió a mí, yo lo protegeré. Yo soy su baluarte, ¿sí? Yo soy su recinto amurallado. Yo soy tu escudo, tu protección. Se acogió a mí, yo lo protegeré. Moisés sabía eso. Murmuraban contra él, él guardaba silencio. Es hermoso ver la vida de Moisés, como a través del tiempo lo único que hacía era agachar la cabeza. Moisés nos enseña a agachar la cabeza, a guardar silencio. Están criticando de ti, es Dios limpiándote. Es Dios trabajando en ti. Están hablando mal de ti, murmurando, cállate. Tú no te defiendas. Deja que te defienda Yahvé de los ejércitos. Deja que sea el Rey de Reyes quien se arremangue las mangas enfrente de aquellos que te persiguen. Deja que sea el Señor. Tú guarda silencio. Si quieres ser humilde, debes guardar silencio. Si quieres ser el más humilde, no te defiendas. Cállate. Hay alguien que todo lo oye.
Hay alguien que está atento a sus hijos. Acampa el ángel del Señor cerca de aquellos que lo aman, para protegerlos y para darles de comer en tiempo de hambruna. Dice la palabra de Dios en sus salmos. Guarda silencio. Te critican, déjalos. Veamos entonces qué es lo que sucede. La siguiente enseñanza dice: ¿por qué pues se han atrevido ustedes a hablar contra mi siervo Moisés? Yahvé se enojó con ellos y se fue. Yahvé se enoja con los que murmuran. Yahvé se enoja con los criticones. ¿Por qué? Porque le dan acceso al demonio y el demonio destruye. El demonio divide, el demonio separa. Yahvé se enojó con los criticones, se enojó con Miriam, se enojó con Aarón. Ahorita nos vamos a enfocar solo en Miriam de aquí para adelante. Aunque Aarón el sacerdote también es un criticón, pero ya Dios tendrá para él su corrección. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con Miriam. Yahvé se enojó con ellos y se fue. Cuando la nube desapareció, Miriam se vio cubierta de lepra blanca como nieve. Aarón la miró y comprendió que estaba leprosa. Entonces dijo a Moisés: perdón, Señor mío, no nos castigues por el pecado que hemos cometido como tontos. Qué tonterías, ¿verdad? No nos castigues por el pecado que hemos cometido como tontos. Es una tontería hablar mal de los demás. Es una tontería murmurar, criticar. Cuánto destruye el demonio a una comunidad que murmura, que critica. Cuánto destruye tu alma el demonio cuando te prestas a la murmuración. Cuánto destruye Satanás tu crecimiento espiritual cuando has sido criticón, fijado, sentido. Es que hablan mal de mí, es que me regañan. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama amor propio. Te amas tanto que desechas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque todo sucede para bien de los que ama el Señor. Persecuciones, problemas, enfermedades, todo lo que Dios permite es para crecimiento y desarrollo de tu alma. Es para que llegues santo, purificado al reino de los cielos, libre de mancha alguna, y no tengas que pasar al purgatorio, a lavarte, a quemarte, a chicharrarte para entrar. No. Deja, Dios tiene una escuela maravillosa. Nos quiere purificar. Si permite la persecución, déjalo. Si permite la murmuración, déjalo. Dios quiere defenderte. Él está allí para cuidarte. ¿Qué sucede con Miriam? Aarón la miró y comprendió que estaba leprosa. Versículo 10. Entonces dijo a Moisés: perdón, Señor mío. De inmediato Aarón reconoce y dice: perdón, Señor mío, he criticado, he murmurado, perdóname, Señor. Esto me lleva al capítulo 3 del apóstol Santiago, de la carta del apóstol Santiago. El que no domina su lengua no tiene santidad. El que no domina su lengua no tiene santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánta gente conoces tú que no domina su lengua? ¿Cuántas veces en el mismo apostolado, en el retiro, se acerca aquella, a murmurar, a decirte, y no le has frenado? ¿Qué sucede cuando eso pasa? Pues sucede nada menos que la persona que murmura está leprosa. Conforme a la palabra de Dios, adquiere lepra. ¿Qué es la lepra? Es carne podrida, es impureza. La persona que murmura se llena de impureza, está llena de lepra, está enferma. Y cuando va con alguien más que le pone atención y le escucha, ¿sabe qué hace? Va a contagiarle la lepra. La lepra es contagiosa, se pega, se contagia. Va a contagiarle la lepra, va a llevarle lepra al otro, a la otra que le escucha. Y al escucharle, el otro también se vuelve leproso. Empiezan a apestar los dos.
El leproso apestaba. El leproso tenía que vivir fuera porque contagiaba. Hey, yo lo invito a pensar. Deje que la palabra de Dios penetre en tu vida. Yo lo digo por los míos, por los que amo, por los que quiero. No estarás leproso. No estarás leprosa. No se habrá infiltrado Satanás en tu ministerio por causa de la lepra, por causa de la crítica. Yo lo digo por los que amo. No estarás contagiado de lepra. ¿A quién escuchaste murmurar? ¿A quién escuchaste criticar? Que no tuviste el valor, la luz suficiente del Espíritu Santo para decirle: hermana, frénele, párele allí, no murmure, no critique. Si usted tiene una necesidad de poner en orden las cosas con su hermano, con su hermana, vaya y hable con él, como dice San Mateo. Ve con él y habla, arregla las cuentas, ahorita que vas en camino, antes de que llegues ante el juez. Ve y ponte de acuerdo con él. Si no te hace caso con una persona, ve con dos. Y si no te hace caso con dos, ve con tres. Y si no, con la comunidad entera. ¿Quién te llevó lepra? ¿Por qué perdiste la paz? ¿Por qué perdiste el entusiasmo? ¿Por qué tanta gente que ya no quiere seguir desanimada? Porque muchas veces cayó en la murmuración. Es un arma de Satanás para desanimar. Es un arma de Satanás para contagiar, enfermar espiritualmente a una persona, a una comunidad, a una capilla, a una parroquia. Es un arma de Satanás para enfermarlos, atarlos, encadenarlos y que no hagan nada para la gloria de Dios. Para él poder decir: mira lo que hago con tus siervos, a los que tú les diste poder sobre de mí, sobre escorpiones y serpientes, mira lo que yo hago. Con la murmuración hago que se traguen mi saliva, dice el demonio. Sí, porque mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Aarón miró, comprendió que estaba leprosa, entonces dijo a Moisés: perdón, Señor mío, no nos castigues por el pecado que hemos cometido como tontos. Pecado de tontos, la murmuración y la crítica. Que Miriam no vaya a ser echada para afuera como se tira al aborto. Los criticones y murmurones son cristianos abortados. ¿Qué quiere decir esto? Que Miriam no sea tirada y desechada como se desecha un aborto. Un cristiano abortado es un cristiano que no alcanzó a ser verdadero cristiano. Un cristiano que no alcanzó a ver la verdadera luz de la gloria eterna. Fue abortado, lo abortaron antes de nacer a la vida eterna. Dejó de ser cristiano. El murmurador es un aborto. El que critica es un aborto. Escúchame, tú que me oyes, quien quiera que seas, en el nombre de Jesucristo. Si tú escuchas a alguien que viene a criticarte, a criticar de alguien, a murmurar de alguien, quiere que seas un aborto. Quiere que seas un cristiano desechado, abortado. Eso pasó con Miriam, la gran profeta, la llena de dones y carismas, la valiente, la que esperaba con paciencia al liberador. ¿Sí? Le jugaron una trampa, cayó en garras de Satanás y perdió todo. Fue un aborto. ¿Tú quieres ser un aborto? Mira a los niños abortados. Mira las imágenes de los niños abortados, a quien la ciencia llama fetos, despedazados, destrozados. Eso es un cristiano. Cuando ha murmurado, cuando ha criticado, pasa a ser un aborto. Esto lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere enseñarte, quiere enseñarme que no seamos un aborto, un cristiano abortado. Ándele. Cuando se acerque su hermana, su hermano, para comentarle algo, dígale: si es una murmuración, no me digas nada. Quiéreme tantito, ámame tantito.
Aparte es una evaluación, donde lo hacemos cara a cara, donde lo solicitamos para buscar cambios. Aparte es una evaluación cuando estamos evaluando lo que hacemos y llevamos a cabo. Esa no es crítica, esa no es murmuración. Crítica y murmuración es lo que se hace separado de la persona de quien hablamos. Y cuando lo hacemos por el morbo de estar hablando, de estar platicando, el gozo de platicar, de comentar. Mire, nos sigue enseñando la palabra de Dios. Dice, que Miriam no vaya a ser echada afuera como se tira un aborto. Cristianos abortados en la iglesia. Moisés rogó a Yahvé, oh Dios, sánala por favor. Yahvé respondió, Yahvé que escucha al criticón y al murmurador, dijo, si su padre la hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que quedarse 7 días encerrada en su habitación? Miren nada más. Si su padre la hubiera escupido en la cara, tenía que quedarse 7 días encerrada o fuera, no podía salir. Si el padre la escupía, la reprendía y por 7 días tenía que guardarse hasta que pasara su vergüenza. Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida nuevamente. Que quede 7 días fuera del campamento. ¿Cuánto cristiano tendremos escupidos por su padre? La murmuración, hermanos, es una mentira. Es mentira de Satanás. Porque si no fuese mentira, con gusto y caridad iríamos al hermano, a la hermana y dialogaríamos. Y pediríamos, le sugeriríamos con amor. Si no fuese una mentira, no lo diríamos a escondidas. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Sabe cómo se llama? Diablo, Satanás, espíritu impuro que el Señor reprenda. Ese padre de la mentira escupe en la cara al que critica, al que murmura. Y el que critica y murmura se traga la saliva del padre de la mentira. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos escupidos por el demonio conoces en la comunidad que estás? Hey, y no dejes que tu mente te traicione. No dejes que tu mente vaya hacia allá. Ve hacia adentro. Vayamos hacia adentro. ¿No necesitaremos hacer lo mismo que Aarón? Correr de inmediato al Señor y decir, perdóname. Quien critica, quien murmura, está escupido por Satanás. Le escupe la cara. Y como caes en sus garras, te tragas la saliva del diablo. Esa es la murmuración, la saliva del demonio, la saliva de Satanás. Es la murmuración. Hermanos, amados de Dios, si fuera invento mío, me preocuparía. Pero es la palabra de Dios. Y es lámpara para nuestros pasos. Continúa diciendo el Señor, que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida nuevamente. La echaron fuera del campamento por criticona. ¿Cuánta gente fuera de la casa de Dios? Porque criticó, porque murmuró. Yo conozco pueblos enteros llenos de crítica, llenos de murmuración. Qué pena. Fuera de la casa de Dios, fuera del pueblo escogido del Señor. Conozco presbíteros criticones. Conozco tantas almas, pero trato de conocerme a mí y buscar de no caer en la murmuración, de no caer en la trampa de Satanás. Dice la palabra de Dios, ya en el capítulo 12, versículo 15 de Números que estamos reflexionando. Miriam fue pues alejada del campamento durante 7 días, pero el pueblo no partió hasta que ella hubo entrado nuevamente. Este es el detalle. El pueblo no se mueve hasta que el enfermo regresa nuevamente. La comunidad no podrá hacer nada. Media vez haya criticones y murmuradores, porque están enfermos, porque están podridos, porque están contagiados, porque han tragado la saliva de Satanás. La iglesia no podrá hacer nada,
mientras estemos criticando y murmurando. Cuánta sabiduría encerrada en este libro. Cuánta sabiduría encerrada en la bendita palabra de Dios. La comunidad no podrá hacer nada si hay criticones. Yo pienso en los míos. Muchas veces este espíritu se mete, se cuela en las comunidades. Tenemos que echarlo fuera. Tan fácil que es correr al confesionario y decir al Señor: pon un centinela en mis labios, Señor, a la puerta de mis labios, y no dejes, Señor, que se incline a la maldad mi corazón. Coloca, Señor, un centinela a la puerta de mis labios. Dios Padre misericordioso, en tus manos nos encomendamos. Que esta enseñanza de tu palabra penetre en los corazones de quienes la escuchan, para honra y gloria tuya y el bien de tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.